¡Basura! ¡La basura! Las personas, al ver el logotipo o ver que estamos uniformados, pues desconocen que somos voluntarios. Desconocen que nosotros no tenemos un sueldo base o unas prestaciones de ley, o no tenemos vacaciones, o no tenemos un aguinaldo. Al principio sí, mucha gente no sabía que éramos voluntarios, o más bien ellos no sabían que era voluntario. Ser voluntario significa no tener ningún goce de sueldo. Nos valemos por propinas de la misma gente. Tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro trabajo es de alto riesgo. La contaminación misma, todo eso nos perjudica a todos. Trabajo en Iztapalapa, voluntario de limpia. Tengo aproximadamente trabajando 10 para 11 años. Trabajamos por lo regular 6 días a la semana. Y el día pues empieza desde las 5 o 6 de la mañana. Ponemos aquí unos costales en el cual ahí reciclamos nuestro material. Tocar campana, tocar a las unidades, recorrer. Tengo 26 años. Empecé a trabajar desde los 17 aquí. Mi hijo, el mayor, va a cumplir 9. El que le sigue después tiene 7 y mi bebé tiene 3 meses y medio. Y pues me los tengo que traer porque no hay quien los cuide. Porque tanto como puedo terminar temprano, tanto como puedo terminar a las 2, 3 de la tarde. Dependiendo igual a qué hora llega el camión. Traigo el carrito, yo voy haciendo mi recorrido normal. Mis 2 hijos, los grandes, me apoyan llevándose a su hermana en la carrera. Y ellos van atrás de mí o arriba de la banqueta, pero siempre van conmigo. Vivo con mi papá y mi mamá. Mi trayecto es desde 750 hasta Avenida 1. Pues en el triciclo, ahora sí que para evitar unos gastos, bueno, el gasto de las combis y eso. Me levanto a las 6 de la mañana, yo vivo en la delegación Milpa Alta, tomo mi transporte y a la hora que yo llegue saco mi carrito. Desde que empiezo me toca barrer. Y ya llegando a las primeras calles, ahora sí que ya se empieza a gritar. Buenos días. Buenos días, Marita. ¡Basura! La gente empieza a salir o cuando oye el ruido de la escoba. Y dice uno, a lo mejor traigo un peso, pero dices tú honradamente y trabajando, ¿no? Sí es pesado, pero pues nada más es un rato. Es cansado estar caminando y en el calor. Tenemos que comprarnos siempre una botella de agua para ir tomando. Que sí la traemos, pero a veces no nos da mucho tiempo de estar ingiriendo el agua. No falta que salga uno, que salga otro, y momento en que no podemos tomar agua todavía. Vamos a meter la mano y por eso hay que ponernos el guante. La basura que me dan no viene a veces clasificada. Lo traigo para meter la mano en todas las bolsas para sacar mi material e ir recolectando el PET, latas de chiles. Por ley, la gente debería separar su basura. Pues sin embargo, realmente muchos no lo hacen. Aquí muy rara el quien lo haga. Sí nos cortamos, porque igual como luego nos separan la basura y luego estamos buscando el material, ya cuando menos sentamos ya nos rajamos o así. Lo más peligroso son las agujas. No me he picado, gracias a Dios me he dado cuenta pronto. En 2 o 3 ocasiones me ha tocado que las agujas vienen abiertas. La gente tira mucho cubrebocas y yo no lo levanto. Creo yo que a lo mejor mi esposo se infectó en esto mismo, ¿no? Porque también nosotros ahora sí que
viajamos en transporte, puede ser que también en eso, no lo sabemos. Entonces uno venía a trabajar con miedo, ¿no? Que a lo mejor uno podría contagiarse aquí mismo, ¿no? Mi trabajo es sucio, nos dan papel de baño o nos dan basura podrida, o en dado caso nos han dado popó de perro o de gato en bolsas, entonces no podemos estar echando las bolsas en todo lo que corresponde a todo lo que es la orgánica. Pero pues nosotros tenemos que expulsar porque tenemos que separar todo, la inorgánica con la orgánica. Cuando toca comida, ahora sí que quitarlos todo el plástico. Porque el camión no la recibe bien. Si va con bolsa de plástico, va con el tenedor, con la caja de Norsuiza, quitar todo eso. Acomodamos nuestro equipo para trabajar, lo que son nuestros postales, en el cual hacemos nuestro reciclaje. Separamos cartón, aluminio, vidrio, tortilla, plástico. No sabemos qué tipo de basura tienes. Estamos expuestos a cualquier cosa y tanta enfermedad que hay. Valoren un poquito nuestro trabajo. La pandemia sí nos perjudicó bastante a todo y eso fue a nivel internacional en todo aspecto. Nosotros como tal no paramos, la necesidad nos hizo salir adelante. Sí hubo compañeros caídos, sí hubo decesos, sobreviviendo a nuestro trabajo. Eso es parte de lo que es el trabajo de limpia. Nosotros somos el primer contacto, ahora sí con el reciclaje, porque nosotros somos quien separamos, ahora sí que el camión ya en parte se lleva ya, se puede decir ya separada la basura, reciclada. Estamos condicionados porque también hay lugares que compran el material o son como allegados de estas personas que son jefes de sector y nos obligan a que tengamos que ir a fuerzas a vender nuestro material ahí. Nosotros lo vendemos, se reparte y sobrevivimos de esa venta. Y la propina que da la gente voluntariamente, porque aquí nada se exige. No podemos poner un precio, porque incluso nos pueden reportar y hasta nos pueden estar quitando el tramo. Cuando son nuevos y nos traen la basura siempre preguntan cuánto es y lo único que decimos es lo que guste dar, no podemos poner tarifa. Ahora sí que pues de esto es de lo que me ayuda a cubrir mis gastos, por ejemplo renta, ayudarle a mis papás o para lo del día, que la comida y eso. Todo ese material nosotros lo tenemos que pagar. Y son herramientas que el gobierno en cierto momento nos los tiene que proporcionar, pero por ser voluntarios no nos lo dan. Se les proporciona a los que les llaman nómina 8 o a los que son de base. Los de base sí tienen un salario, sí tienen prestaciones, sí tienen aguinaldo, todo eso sí tienen los de base. Los de nómina 8 sí tienen también sueldo, pero no les pagan igual que el de base. Les pagan menos. A los trabajadores voluntarios como tal sí nos piden cuota. Por ejemplo, si a mí me hace falta vestimenta, yo la tengo que comprar. Cuando es parte de nuestro trabajo, pero aquí te lo cobran. Para tirar tengo que pagar. Aquí todo es dinero y dinero y dinero. Nos multan o nos castigan con las jornadas que se hacen todos los jueves o los sábados, que son las metadas cuadrillas. Y si no vas, para todo, ellos es dinero. Pues está mal, ¿no? Porque al final del día, pues, los voluntarios siempre somos los que sacamos el trabajo. Como tal, pues hay sindicato, pero el sindicato no te ayuda de nada.
todo está a conveniencias propias, ¿no? Hay una mafia grande en el sindicato, en el cual sí hay sueldos, sí hay salarios, pero pues lo tienen los altos mandos. Si ellos ya están recibiendo un sueldo, que no nos quiten el sueldo que nos estamos ganando nosotros. Si yo pudiera cambiar algunas cosas, si yo fuera yo jefe de los de limpia, pues sería apoyando a los voluntarios en cuestión de qué, de darles herramienta, en el aspecto de la vara, por ejemplo las llantas, para que pues, ellos puedan hacer un trabajo mucho mejor, ¿no? No exigirles que me paguen, ¿no? Echándole la mano en eso. Si a mí el gobierno me diera un salario y prestaciones, me ayudaría. A mí me gustaría que nos apoyaran con el seguro, más que nada por mis hijos, porque ya cualquier emergencia pues ya voy directamente, o sea, ya tengo algo fijo y ya los llevo luego. Así que soy madre soltera y pues la verdad sí me haría mucha falta también. Y más que nada pues son 3, ahora sí que la escuela y luego con la bebé pañales, leche. Sí, la verdad sí me haría un gran favor que nos apoyaran en esa forma. Pues ahora estoy trabajando en esto, que no es nada malo trabajar en esto, pero me gustaría verlos ahora sí que tengan un trabajo bien, un trabajo fijo y que sea algo que a ellos realmente les guste. Lamentablemente en nuestra época no tuvimos el recurso de tener una escuela, una capacitación. El trabajo de limpia es algo tan noble, tan humilde, cualquiera puede entrar, pero pues también el trabajo es duro. Al contrario, uno piensa en un futuro donde tener una estabilidad, una vida mejor. Si mi cuerpo pudiera hablar, me decía, ya me duelen los pies, ya me cansé, tengo mucho calor, tengo mucha sed. He tratado de comprender, entender y valorar tanto el sacrificio que hace uno como trabajador, como el sacrificio como un padre, familia, hermano, primo, abuelo, lo que sea. Me gusta mucho mi trabajo. Al final del día, pues nunca me ha dejado ¿cómo te digo? Nunca me han dejado de ayudar a la misma gente, ¿no? Todos queremos tener nuestras calles limpias, tirar nuestra basura, tener todo en orden. Yo lo catalogo así, que somos unos héroes. Convivimos con la comunidad, pero pues todo sale adelante. Y en cuestión de pandemia, pues tanto el sector salud como lo que es limpia, siempre estuvieron al pie de la lucha.
Bueno, pues invitamos al frente a nuestros panelistas. Adelante. Muchas gracias. De todas maneras tengo mi reloj, pero por si se me va el patín. Nomás me digas, es como la última pregunta. Luis, ¿todavía lo esperamos? ¿Sí? Oh. Bueno, antes de empezar, me gustaría saber acá en la audiencia quiénes de ustedes, que obviamente no sean trabajadores de limpia, sabían que era un trabajo voluntario donde no les pagábamos antes de ver este documental. Cuatro personas. Los demás pensábamos que sí les pagaban, ¿no? Y que lo que les dábamos era una propina extra por el trabajo. Justo por eso creo que este tipo de documentales son tan valiosos en principio para informar la realidad en la que viven por lo menos 10,000 personas, ¿no? Que es el censo que se tiene, pero según las mismas compañeras y compañeros, y ya Luis nos hablará un poquito más de las cifras, son muchas y muchos más. Me gustaría que empezáramos primero con Enriqueta, que nos contaras, Enriqueta, además de que ya eres famosa y has estado en todos lados, ¿cómo ha sido este proceso de salir ahí, ¿no? En el documental contando tu historia de vida, a ya tener todas las herramientas, presentarte acá y explicarnos a nosotros, pues, por qué tendríamos que voltear a ver estas problemáticas? Bueno, buenas tardes a todos. Creo que no se escucha, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Enriqueta Loreto. Varios ya me conocen porque, bueno, al principio era muy penoso para mí porque nunca había salido en la tele, ¿no? Entonces, poco a poco uno se va desenvolviendo. Mucha gente nos ha abierto puertas, nos ha apoyado como trabajadores voluntarios, porque no somos ni uno ni dos. En las alcaldías somos más de 10,000 trabajadores que no tenemos un sueldo. Vivimos de propinas que nos da la misma gente. Depende el día como esté, pues así nos va a nosotros, ¿no? De ahí mismo sale para pagar el camión, que mucha gente tampoco no lo sabe. Pagamos camión cuando nos vacían. Llega el camión, vaciamos y también hay que pagar. Mucha gente no lo sabe, también pagamos. De ahí cuando llegue el jefe pagamos vara, que es lo de la escoba. Para que no nos saquen a cuadrillas, también les tenemos que dar para su refresco. La mayoría de los trabajadores ocupamos uniforme, muchos no ocupan, varios sí ocupamos. Llega el jefe y si queremos uniforme, pues también hay que darle para el refresco. Aquí todo es dinero. Mucha gente no lo sabe, pero pues es mucha gente que luego a veces les explicamos, ¿no? Le decimos a la gente, volteen a vernos porque pues prácticamente no tenemos un sueldo. Vivimos de las propinas que nos da la misma gente. Y de ahí tiene que salir para los gastos de casa. Entonces, pues es difícil para nosotros. Yo pienso que también los hombres, las mujeres, porque no nada más trabajamos así que en el trabajo también llegamos a trabajar en casa, ¿no? Entonces es muy difícil para nosotros. Entonces lo que queremos que el gobierno nos voltee a ver a nosotros como trabajadores, ¿qué es lo que queremos? Porque yo creo que personalmente, o hablo en general por todos los trabajadores voluntarios que somos muchos no quieren levantar la voz y muchos pues ya estamos hartos de que siempre nada más el trabajador de base y a nosotros no nos volteen a ver. Entonces lo que queremos y exigimos que el gobierno, alguien de los de arriba que nos voltee a ver quiénes son las personas que están sacando el trabajo. La mayoría somos voluntarios porque los que tienen base ya no trabajan y dejan sus tramos, sus camiones y saca el trabajo el voluntario. Entonces lo que queremos es que más que nada que nos volteen a ver a nosotros como voluntarios, que es quién está sacando el trabajo. Sí, se valen los aplausos, cómo no, cómo no.
Iván, entiendo que entregaron un pliego petitorio al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? O sea, hubo una acción afuera del gobierno de la Ciudad de México, porque veíamos que además ahí mismo al final, ¿no? Que, o sea, desde el 2016 hay una recomendación que ahorita vamos a pasar acá de qué va, pero ustedes fueron a pedir, ¿no? Entonces, ¿qué le están pidiendo específicamente al gobierno de la Ciudad de México? Porque además esta es una problemática que es de la Ciudad de México, ¿no? En los estados hay otro tipo de esquemas, digamos. Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Iván Calnacasco, trabajo en la alcaldía de Iztapalapa. Yo actualmente trabajo en un camión de basura. Anteriormente era de barrido manual, como mi compañera Enriqueta. Sí, exactamente. Hace tiempo se hizo un pliego petitorio en la alcaldía, en el Zócalo, en la jefatura de gobierno, para exigirle al gobierno pues, que hubiera salarios para los voluntarios. Y pues lamentablemente no tuvimos una respuesta favorable. De hecho, se exigió algo que era parte del trabajo, exigieron que sea el salario mínimo para los trabajadores que son de nómina 8 y otro que sean 469, que son dos tipos de nóminas de los trabajadores que sí tienen, que cuentan con seguro social y es un contrato, de hecho, no es una plaza directa, o sea, no hacen antigüedad, pero por lo menos se exigió por lo menos que dieran el salario mínimo. Anteriormente daban un sueldo de 1,600 a la quincena, al siguiente día Claudia Sheinbaum yo creo que dijo ya tengo que hacer esto porque es justo que ganen un salario mínimo para los que son de ese tipo de nómina. Y a nosotros como voluntarios, pues lamentablemente pues seguimos en las mismas, no hay respuesta, no hay bases. En la respuesta dice que nada más se le van a dar las bases a los fallecidos, que son como herencias a lo que se le da heredas la plaza. Plazas como tal no lo hay. Entonces, pues sí, es injusto. ¿Por qué? Porque pues yo llevo más de 12 años trabajando y pues para mí es, por ejemplo, prohibido enfermarte. ¿Por qué? Porque en primera, pues yo tengo que pagar mi médico. En segunda, pues ya no gano, la verdad. O sea, yo si falta un día, yo no gano dinero o más, la verdad. Entonces procuro estar al pendiente, a veces con un poquillo de gripa, algo, y veo cómo puedo salir adelante para sacar adelante mi trabajo y poderme llevar una moneda honrada a casa y un taco a la familia. Eso es más que nada por eso, y el pliego petitorio, pues como tal, les digo, no hay respuesta pues que afirme algo seguro, o sea, seguimos igual, pero pues así es el gobierno y ¿qué podemos hacer? Ya se han hecho varias cosas, pero pues no hay resultados. Nadia, nos da pie justo para hablar de esta recomendación que viene desde el 2016, ¿no? Donde desde que las compañeras y los compañeros voluntarios empezaron a organizar y llegaron con ustedes en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. ¿De qué va esta recomendación y cómo ha sido este proceso? Muy bien, gracias, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Bien, debo decir primero que justo mañana, ¿no? Y no es como para hacerle un pastel porque ni siquiera podemos conmemorar nada, se cumplen 7 años de que se emitió esta recomendación, mañana 14 de julio. La recomendación 07-2016, como se señala en el documental, pues bueno, deriva de distintos expedientes, por lo menos unos 15 expedientes que desde el 2012 hasta el 2016 estuvieron presentando por distintas personas trabajadoras voluntarias, pero también particulares que señalaban algunas deficiencias en el servicio de la recolección de residuos sólidos en esta ciudad con distintas alcaldías, ¿no? Entonces, versa esta recomendación en 2 temas muy particulares. Uno, las omisiones que ha tenido la ciudad con respecto a la recolección de los residuos sólidos, y otra de manera muy particular, que ese es el tema que nos trae acá, sobre las condiciones para el trabajo digno de las personas que trabajan en el servicio de limpia en esta ciudad. Y que, bueno, no depende de un sector central realizar esta actividad, o sea, no administra un sector central esta actividad, sino depende en aquel entonces de las delegaciones, ahora de las alcaldías, y entonces cada alcaldía tenía, digamos, como su propia normatividad para ver cómo se hacía este trabajo, como a la fecha lo sigue haciendo.
son finalmente los jefes de departamento del área de limpia, del área de servicios públicos y obras de cada alcaldía, las que determinan cuántos trabajadores se requieren, cómo son los tramos, cómo reparten los horarios, qué actividades se tienen que hacer, en qué puntos son las bodegas para guardar pues los carritos, las escobas, todo el material que se requiere y demás. Y entonces también eso nos pone en una complejidad porque tenemos como 16 lugares distintos que hacen, digamos, como una normatividad distinta. ¿De qué va? ¿De qué se valió con respecto al trabajo digno? Pues precisamente uno de ellos fue el señalamiento de hay personas que tienen horario, tienen actividades específicas, reciben instrucciones, entonces hay un superior jerárquico que está dando, hay una relación de subordinación, o sea, sí existe una relación de trabajo, pero no pueden cerrar, según ellos, no pueden cerrar como la pinza en decir hay un trabajo como tal porque no hay un salario, ¿no? O sea, no están en una base de datos, no están en una nómina y por tanto entonces niegan la relación laboral como tal, cuando estoy diciendo que hay otros elementos muy propios de lo que se da en una relación de trabajo en donde podemos demostrar que efectivamente existe. Si ellos no tienen señalado qué tramo deben de realizar, pues no les dejan realizar sus actividades, el carro no les va a recibir, el camión no les va a recibir la basura, no van a recibir los insumos, no les van a reconocer, etcétera. Es una serie de circunstancias que atraviesan donde sí se pudo demostrar a través de la investigación de las distintas quejas que efectivamente la relación laboral existía y que entonces tenía que solventarse particularmente no solamente el tema del salario, sino el acceso a un trabajo digno y decente, que es que tengas todas las herramientas para realizar este trabajo, que se vean todas las condiciones de seguridad social, etcétera. Debo decir que empecé hablando de la complejidad de las 16 alcaldías, porque entonces esto hace una recomendación en un seguimiento un poco también complejo, pero no imposible, porque se tuvo que recomendar a cada una de las alcaldías con distintos puntos y entonces esto hace que tengamos 200 puntos recomendatorios en esta recomendación, que pareciera que dar seguimiento a 200 puntos recomendatorios que son muy similares, pero individualizados para cada demarcación territorial, pues lo hace un poco complejo en el seguimiento. En medio de todo esto, en este transitar de los 7 años, pues han también sucedido como ciertas situaciones que van en progreso y en retroceso, ¿no? Y algún presidente de este país decía que también la reversa era cambio, ¿no? Pues sí, es cambio de velocidades en un carro, pero no en el ejercicio de los derechos, ¿no? Y de repente parece que vamos así en este tema muy en particular, porque mientras una recomendación que sigue en una atención específica de preguntar cómo se está cumpliendo, cómo se está implementando y demás, en medio de ello pues tuvimos una nueva normatividad con respecto a los residuos sólidos, que particularmente ahora lo que prohíbe es la pepena. Y entonces nos deja precisamente como en un estado de indefensión, como en una incertidumbre jurídica a las personas trabajadoras voluntarias, ¿no? Y eso pues también viene como a complejizar toda esta parte de cómo mejoramos las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. Y bueno, debo decir que no es que a propósito lo hayamos hecho, finalmente tenemos que darle un seguimiento a esta recomendación, pero precisamente a partir de que salió a la luz pública, de que se estrenó el documental, pues nos dimos a la tarea de solicitar nueva información tanto a las alcaldías como a la Secretaría del Trabajo, porque ahí está como muy específico. O sea, primero tenemos que ver a qué universo estamos atendiendo y entonces lo que tenemos que preguntar es a cada alcaldía cuántas personas voluntarias tiene para ver a cuántas vamos a defender en el ejercicio de sus derechos para que se les garanticen, ¿no? Y eso implica, como dice la recomendación, hacer ese censo. Lo que hicimos fue preguntarles a las alcaldías recientemente, les digo, a partir de que se estrenó este documental, si no mal recuerdo, marzo,
cuántas personas voluntarias tienen registradas en cada alcaldía en este momento. La gran sorpresa ha sido que 7 alcaldías, es decir, el 40% de las demarcaciones territoriales, nos han contestado que en este momento no existe ninguna persona trabajadora voluntaria. Algunas alcaldías nos contestan que porque está prohibido en la ley. Y otras nos dicen que porque a partir de la recomendación entendieron que eso no estaba bien y que entonces a todas las pusieron en la nómina 8. Entonces parece que mágicamente todos aparecieron ahí en la nómina 8. Y debo decir que a pesar de todo esto, a pesar de que la nómina 8 es un programa de estabilidad laboral en esta ciudad que se generó hace 2 administraciones, tampoco es que nos prometa un trabajo digno y decente del que estamos buscando, porque este sistema de estabilidad laboral lo que exige es un tipo de contratación que vamos a ver si el siguiente año te lo renuevo. Y entonces cada diciembre las personas trabajadoras de la nómina 8 se están tronando los dedos y rezándole a todos los santos que pueden, que para quienes recen, ¿no?, para la fe que profesen, pensando si les van a renovar el contrato o no. Y algo muy importante que decía Iván, por muchos años esta nómina 8 se mantuvo con un salario que no era acorde al salario mínimo y recientemente, 15 días antes de que la jefa de gobierno saliera, la ex jefa de gobierno saliera, emitió un acuerdo en donde dijo toda la nómina 8 tiene que ganar por lo menos el salario mínimo para estandarizar, ¿no? Entonces, pero digamos, no todas las personas pueden acceder a ello. Se tiene seguridad social, sí, pero para contar con la atención médica mientras dura la contratación, porque si nos fijamos, como va renovándose cada año, no generó antigüedad y entonces no hay manera de que yo pueda a la mayoría de edad o a la cotización de semanas y demás, acceder a una pensión, a una jubilación. Entonces, y el resto de las alcaldías, pues mágicamente no nos han contestado, ¿no? Y algunas pidieron prórroga porque dijeron vamos a contabilizar. O sea, entre ellas yo creo que también se deben de estar comunicando diciendo contesten así y digan que no tenemos ningún trabajador voluntario. Entonces de repente nos están dejando como en una situación de pues y entonces a quién vamos a contar, si no tienen pues ¿qué contamos?, ¿no? Pero resulta que las realidades nos rebasan y sí tenemos trabajadores voluntarios, aunque nos digan que no. Pues perdón que me haya extendido, pero así el punto. Vamos a, bueno, hace un momento decía Iván que no hay plazas, ¿no? Pero el trabajo existe, ¿no? O sea, existe la necesidad de este trabajo, de esta recolección de la basura. Y me gustaría, Ricardo, que nos platicaras un poco, porque además es un tema que entiendo desde hace mucho lo trabajas, que es esta parte de los derechos laborales y en el caso también de las mujeres, de los cuidados, ¿no? Que ni siquiera está sobre la mesa porque son personas que han sido invisibilizadas, ¿no? Por el propio Estado y la responsabilidad que tiene el Estado con estas personas que hacen un trabajo que se tiene que hacer, aunque el Estado diga que no hay plazas, ¿no? Bien, buena tarde a todas y todos, bienvenidos acá a la Casa CEMEFI. Bueno, sí, yo creo que primero mencionabas invisibilidad al final, que es increíble, 10,000 personas en la ciudad que tienen una relación con todos nuestros hogares, con todos nuestros centros laborales, con todas las empresas y que no vemos, ¿no? Pero sabemos bien que la invisibilidad siempre es el mejor alimento para la discriminación. Todo lo que no vemos es mucho más posible que sea no solo discriminado, sino que sea un mecanismo de reproducción y de estigmatización que se normaliza hasta tal punto de no verlo, ¿no? De no haberlo visto nunca o de no llegar a verlo porque está por el nivel tan grande de normalización y ese claramente por la información que acabamos de ver y lo que contiene la recomendación está muy, muy claro. Es además
muy sorprendente, creo que siempre tendría como culturalmente que sorprendernos, que sea una discriminación que está literalmente a la puerta de nuestras casas, porque hay grupos de población que viven una enorme discriminación también, los grupos de personas migrantes, quienes están solicitando refugio, quienes están en el sistema penitenciario, muchos grupos que están de alguna manera lejos de la mayoría de las personas en la ciudad o en el país, ¿no? Aquí en la ciudad, por ejemplo, hay una enorme cantidad de personas cuyas familias, digamos, que viven ligadas al sistema penitenciario porque hay una persona que está temporal o permanentemente en un centro de reclusión, ¿no? Se calcula 300,000, 400,000 personas que están ligadas a la vida de un sistema penitenciario, pero no se ve. Es quizá muy fuerte para ese núcleo de población que es grande. Pero la recolección de residuos sólidos es una necesidad de todas las personas y de todas las familias absolutamente, ¿no? Y también viven esta suerte de discriminación normalizada. Ahora, cuando hablamos de la discriminación, está en la invisibilidad, pero siempre es un mecanismo a través del cual se restringen, obstaculizan o niegan los derechos. Claramente acá hay una negación de derechos y no es que no haya obligación, por un lado, obligación legal hay, cuando hay un trabajo aún informal, hay una obligación laboral siempre, sobre todo cuando hay un trabajo que se realiza para sustituir una tarea de la autoridad pública, ¿no? Porque yo puedo hacer otro tipo de tarea que sea informal, pero no sustituyo a la responsabilidad de la autoridad. Aquí sí, están haciendo una tarea que es responsabilidad de la autoridad y es evidentemente, digamos, también hay una omisión legal de la autoridad por no hacer la tarea y luego por no responder a quien sí hace la tarea que le tocaría al gobierno, ¿no? Bueno, creo que igual la recomendación habría que trabajarla también con el CONAPRED, que tiene resoluciones vinculantes, ¿no? Y como es un tema de discriminación, la recomendación evidentemente no lo es un mecanismo no jurisdiccional. La resolución de CONAPRED también lo es, pero es vinculante, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno de la ciudad? Tendría o que responder o que ampararse. Ampararse está más complicado, ¿no? Ampararse, lo podrían hacer, yo creo que cada alcaldía lo podría hacer, preferirían hacer el proceso legal de ampararse que hacer la respuesta, sobre todo por este cambio de administraciones que hay todo el tiempo. Pero creo que hay una manera, digamos, para dar un paso hacia la visibilización. Bueno, ya la dieron acá con el video, con el documental. Estos espacios ayudan, son muy pequeños, pero ayudan. Pero creo que el trabajo coordinado entre las autoridades que sí son, que participan de esto, pues como la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, como las organizaciones civiles y las propias personas trabajadoras, puede ser una buena combinación para dar este paso contra la invisibilización, ¿no? Porque no hay manera, me parece, en principio, porque las concesiones de la autoridad no se dan cuando cuestan dinero, ¿no? Las concesiones de la autoridad se dan cuando tienen otro tipo de incentivos para la propia autoridad, lamentablemente, pero en ese proceso sí estamos. Hay dinámicas y culturas. Solo no estaría de acuerdo, Iván, que no hay nada que hacer, ¿no? Sí hay mecanismos, pues al final hasta la Corte Interamericana, ¿no? Hay temas que hay que litigar porque son derechos legalmente reconocidos que se tendrían que estar siendo, tendría que haber una respuesta pues oportuna por parte de la autoridad. Entonces hay mecanismos, pero hay que hacer procesos y hay que hacer sobre todo un camino, quizá en eso hay que aprender
al proceso que hubo en los últimos años, 20 años, sobre los derechos de las trabajadoras del hogar, que se tuvo que hacer una coalición que evidentemente salió del ámbito de las propias trabajadoras, porque no había manera de tener una fuerza pública desde ahí solamente, y cuando salió de ese ámbito y llegó a autoridades, llegó a personalidades, llegó a líderes de opinión, etcétera, entonces se ha logrado un cambio legal. Ahora hay que cambiar la cultura, que también es otro tema importante, pero ya está el cambio legal que se necesitaba, y tenemos ahí un muy buen ejemplo de lo que podría pasar acá. Muchas gracias, Ricardo. Justo lo que hablabas de la parte de invisibilizar, ¿no? O sea, como que al Estado le conviene que estén invisibilizados e invisibilizadas. Y me gustaría, Luis, que nos contaras todo el proceso que tuvieron ustedes junto con Diego para pues buscar visibilizarles justo con las cifras, ¿no? Y todo el ejercicio de rendición de cuentas hacia el gobierno de la Ciudad de México y estas alcaldías, y qué pudieron obtener de este ejercicio. Saludos a Ricardo, Nadia, Iván, Enriqueta, Michelle y Fernando. Lo que hicimos de este lado, Michelle, es en 2020 el equipo de WIGO de la Ciudad de México, Tania Espinosa y Zuleina, hicieron en total 519 peticiones, ¿no? Un poco, no sé cuántas hayan hecho ahora de lo que nos contaba Nadia, cada una de las alcaldías, pero en este momento se aventaron entre ellas 519 peticiones, en donde pidieron información de básicamente 7 cosas, ¿no? Pidieron información de cómo estaban, cuántos voluntarios había, como toda la información que hubiera disponible de las personas trabajadoras voluntarias de limpia, si contaban con contratos, cuáles eran sus niveles salariales, cuáles eran los costos de equipamiento, los presupuestos destinados al servicio de limpia por alcaldía, cuál había sido tu trato para las personas en el contexto del COVID, las personas trabajadoras de limpia, que digamos, pensemos que esas solicitudes las hicieron exactamente en el arranque de la pandemia.
Muchas gracias, Luis. Volvemos a insistir, ¿no? Ya lo decían previamente, en lo importante que son estos datos, porque además son a todas estas personas que no tenemos, bueno, que no tiene el gobierno contabilizadas, a quienes se les están violando sus derechos, como bien lo comentaba Ricardo. Fernando, me gustaría que tu participación hablara más sobre la importancia de los voluntarios y las voluntarias, que también, bueno, en un momento les paso la palabra también a ustedes, Enriqueta y a Iván, para que nos expliquen por qué les debemos de seguir llamando voluntarios y voluntarias, aunque no sean voluntarios ni voluntarias. Para que nos platiques, Fernando, la importancia de las y los voluntarios en la parte del reciclaje de la basura de la Ciudad de México, ¿no? Y de cómo, ya lo veíamos en el documental, ¿no? Cómo además las personas insistimos en seguir mezclando la basura y estar usando mucho plástico. Sí, ¿cómo están? ¿Bien? Pues digo, la labor en la que trabajamos nosotros es más en el sentido de la educación. Entonces, hice algunas anotaciones mientras veíamos todos el documental. Imagínense ustedes que son de la selección mexicana, ¿va? De fútbol. Y empieza el partido 5-0, ¿no más? Porque a alguien se le antojó decir que vamos perdiendo 5-0. ¿Qué dirían? ¿Qué harían? De los que están aquí, ¿qué dicen? ¿Les parece justo salir a jugar? Porque alguien dijo, empieza el primer tiempo, vamos 5-0, porque se me antojó. ¿Salen a jugar? Ahora, de pronto resulta que el utilero no llega y el que llega para darte tus espinilleras te dice, sí traigo, mano, pero pues son 200 pesos. ¿Qué uvas? ¿Sales o no? Pues menos, ¿no? Va 5-0 y sin espinilleras. Y luego entonces los que se animaron salen a la cancha y les dice el árbitro, oye, sí puedes jugar, pero pues cáele con el arbitraje, ¿no? Si no, ¿qué? Porque puta va 5. Si no le entran todos, pues hago que vayan 12. ¿Salen a jugar o no? Ya se dieron cuenta dónde va la analogía, ¿no? Pues eso es lo que hacen los compañeros, ¿no? Porque hoy parece ser que es irónico que llames voluntario a un trabajo que se está haciendo para evitarte todas las obligaciones que tienes laborales. O sea, qué bonita forma, ¿no? Es como este eufemismo de llamar trabajador explotador, no lo llames así, llámalo voluntario, ¿no? Entonces, justo era lo que estaba viendo estas anotaciones, dije, ¿quién va a querer salir a jugar un partido donde vas perdiendo 5-0? Y aparte te cobran por jugar. Eso es México, no tienes que pagar para trabajar, ¿no? Entonces, bajo esa realidad, ahora daba la analogía también de las espinilleras. Ahora los mandamos así. O sea, imagínate que de pronto queremos mandar a alguien al espacio nomás también. Y le decimos, oye, pero pues tu equipo sale bien caro. Yo nada más te pongo el casco que parece más pecera, pero pues ahí te mando. Y todo lo demás. ¿Y qué haríamos nosotros como mexicanos? Lo primero sería tomar 3 minutos, abrir Twitter o lo que tengan y quejarnos y decir, el gobierno no apoya al talento mexicano porque queremos ir al espacio. Hermano, ahí tienes a tu compañero que te ayuda a llevarte la basura. Y es más, tenemos un programa nosotros que va para los edificios, donde la gente no tiene ni idea de dónde termina su basura. No tienen algo que se llama un chute, que es un hoyo, que aparte es bien peligroso, donde avientan la basura desde un 10º piso, y ahí, ¿qué pasa? Entonces, desde ahí, pues el marcador todavía se ve más injusto, ¿no? Entonces, la labor que están haciendo es muy importante porque están, y ya lo dije 1000 veces, pero es cierto, están visibilizando al invisible, ¿no? Una persona que si no estuviera, pues ahorita estaríamos aquí viendo la basura en las calles, ¿no? Quejándonos más y diciendo, oye, pues es que esto no sucede en, no sé, en Bangladesh, no en Bangladesh, mal ejemplo, esto no sucede en Noruega, ¿no? Y entonces voy a criticar porque me gustaría ser Noruega. Sí, pero el noruego tiene 20 separaciones en su casa. A ti te piden 2, te da flojera,
¿no? Entonces somos muy buenos para solidarizarnos, pero ante la desgracia, ¿no? Como país. Si es un sismo, ahí sí somos bien buenos. Si es una inundación, si es lo que sea, somos muy buenos. Entonces, tenía que plantear ese punto. Ya voy al reciclaje. Ya vamos a hablar de reciclaje. Entonces, planteo todo eso anterior porque al final, ¿qué puedo hacer yo cuando salga por esa puerta? Además de presumir que fue un evento, ¿qué más puedo yo hacer? Pues creo que quedó muy claro, ¿no? Empezar a separar nuestros residuos. ¿Por qué? Porque es un acto de solidaridad. Ya lo vimos. Nosotros vamos desmitificando la idea de que el camión de la basura lo junta todo. Porque esa es la idea generalizada. De que, pues es que de qué sirve separarlo si ahí lo avientan y todo te junta. Pues no. O sea, los residuos están separados porque hubo alguien que no es que se haya tomado la molestia, es que lo tiene que hacer así porque si no, entonces no se lo llevan. Entonces, si queremos ser solidarios nosotros, primero con el prójimo, pues separa tus residuos por clasificación, por plásticos, por metales, por fibras. Te cuesta un segundo. ¿Tienes que tener los botes? Pues sí, hermano. Pero en el camino estás ayudando a mucha gente. Y de paso al ambiente. Y en tercera te estás ayudando a ti. Entonces la importancia del reciclaje, si bien está sí en el tema ambiental, sí en el tema que ocupamos menos recursos, sí en toda esta parte positiva, el reciclaje es lo último de las buenas acciones que podemos hacer. No es la mejor, es la última. La primera siempre está en el evitar, en el rechazar. Esa es la primera. ¿Ah? Así como su ex los rechazó, así también nosotros tenemos que rechazar cosas. ¿Va? Entonces, es la primera. Después empezar a trabajar con el tema de la reutilización. ¿Va? Y ya por último desechamos, pero de una forma eficiente para que cuando se vaya a entregar los residuos, pues ya les digamos, oye, ya vienen aquí puras botellas, vienen aquí puras latas, hacemos su trabajo que por sí ya es complicado porque detrás estamos dejando otras enfermedades. Yo no sé si hay una estadística, y aquí estaba Luis con las estadísticas, ¿sí? No sé si hay un estudio relacionado con la enfermedad de piel, no sé si el cáncer de piel los esté afectando. O sea, yo empecé a pensar un montón de cosas, no solamente con el tema del COVID, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahí? Porque están a la luz se comen todo el sol. O sea, de 6 de la mañana a 3 de la tarde, 4 si terminan temprano, que es lo que decían en el documental, ya te comiste todo el sol. ¿Y esa repercusión va a tener en tu piel? No sabemos, no sé. Bueno, yo no lo sé. Igual y si hay alguien que lo sepa. Entonces, ¿es una forma que nosotros podemos ayudar? Sí. ¿Sensibilizándonos? También. ¿Hoy me fui aprendiendo muchas cosas? Sí. ¿Sentí que Fernando me regañó? También, ¿no? Pero es eso, que nos vayamos con esa parte, que compartamos lo que aprendimos, porque si no lo compartimos no sirve de nada. Entonces, así es como se relaciona. El tema de los plásticos, digo, está bien contadote, pero es cierto, al final, ¿todos los materiales se pueden reciclar? Sí, todos los plásticos se reciclan, sí. La pregunta siempre va a ser, ¿en dónde? ¿No? Porque no en todos los estados de la República, incluso no solo los plásticos, sino no todos los residuos se pueden reciclar según el estado. Pero aún así, no es un sobretexto para decir no lo voy a hacer. Es un tema, insisto, de solidaridad con las personas que al final se van a rifar ese trabajo, que al final no es un trabajo que tenga ni que avergonzarse, ni es un trabajo disminuido, es un trabajo necesario. No solamente para que vivamos bien, en paz y a gusto y tengamos una ciudad bien bonita, sino porque es un tema de aprovechamiento de recursos y de optimización de los mismos. Entonces me gustó mucho lo que dijo uno de las personas que apareció en el video, de que son unos héroes. Pues por supuesto, lo son. Porque lo que tú no quisiste hacer, ellos lo están haciendo. Nos están comprando tiempo de vida. Entonces, los invitamos siempre a esa parte de la reflexión, al tema de la separación de los residuos, a que se cultiven, ¿no? No todo en la vida es la casa de los famosos, también pueden ver otros TikToks en donde hable más del tema del reciclaje y si no, pues siempre se vale preguntar. Entonces, insisto, ya como conclusión, lo último de las buenas cosas que pueden hacer es reciclar. Lo mejor, acuérdense como su ex, es rechazar, ¿va? Muchas gracias, Fernando. Me gustaría cerrar con Enriqueta y con Iván para dar tiempo a las preguntas, que seguramente hay varias. Enriqueta, ¿qué es
lo que más les cuesta a ustedes de la basura que les llega reciclar. O sea, ¿qué tendríamos que rechazar como dice Fernando? Bueno, para nosotros el reciclaje, pues lo separamos todo, ¿no? Plástico, PET, botecillo, lata, cartón, todo eso lo vamos separando. Lo que casi en material, cuando lo trabajamos en orgánica casi no sale material. Más bien ahí tenemos que quitar todas las bolsitas de plástico porque tiene que ir prácticamente limpia la basura. Entonces, como dice la compañera Itzel, ¿qué es un voluntario? Bueno, para nosotros, ¿no? No lo estamos haciendo voluntariamente porque no es necesidad. Aquí por la necesidad salimos a trabajar día con día porque atrás de nosotros tenemos una familia. De nosotros, o sea, prácticamente los hijos, tenemos hijos, la mayoría atrás de ustedes vienen compañeros también voluntarios, no nomás somos Iván y yo que venimos hoy, también atrás de ustedes vienen otros compañeros a apoyarnos, somos varios, ahorita nos vienen acompañando ellos. Entonces es lo único que les podemos decir nosotros como voluntarios, que nada más nos apoyen en eso, también apoyen a las personas que trabajan, pues sí, en sus casas, ¿no? Sacando sus basuras, que les den un poquito más, no les vamos a decir es tanto de dinero, no, sino que nada más sea la gente consciente qué tanto de basura les están dando, pues así va a ser su moneda. Es lo que yo les digo a la gente, ahora sí que a mis clientas. Así de su tanto de basura, pues nada más regáleme una moneda más. Es lo único que les puedo yo decir. Muchas gracias, Enriqueta. Iván, ¿qué podemos hacer nosotros y nosotras para que decía ya Enriqueta, lo primero es darles más dinero, pero además de eso, o sea, tienen ustedes una campaña, entiendo, un proyecto que tendríamos que apoyar? Mira, aquí gran parte luego muchas veces manejamos basura infecciosa y pues nosotros pues por lógica pues no sabemos, ¿no? O sea, podemos meter la mano y te picaste con una jeringa y no sabemos qué traiga esa jeringa. Un vidrio, o sea, un barro cortado, un garrafón de agua fatal, una taza de baño, aunque no lo creas, te sangras, pero así, ¿eh? Entonces, muchas veces, precaución, ¿no? Oye, amigo, señor, etcétera, mira, aquí está esto, mira, te lo separé, mira, no te vas a cortar, mira, esto trae infeccioso, esto trae cubrebocas, aquí hubo un enfermo por COVID. Entonces, aquí ya nosotros tomaríamos las medidas, ¿no? Sabes que esto mejor ni lo abro y así. Como tal, en la orgánica, como dice mi compañera, sí, tanto a mí en un camión de basura me lo exigen. Ella como barrido manual tira en un camión de basura. Yo tengo que ir a una transferencia. En esa transferencia ahí igual se separa la basura. Tienes que depositar la basura orgánica, totalmente orgánica, nada de plástico, botellas, tenedores, nada que no sea orgánico, plástico, nada, todo debe ser tal cual. Igual todo lo que es ya inorgánico es por esa parte, ¿no? Por otra parte, en la cuestión de voluntario, aquí es un tema muy principal porque el voluntario lo puso el gobierno y nosotros no hacemos nuestro trabajo voluntariamente, ¿no? Nosotros tenemos un trabajo informal. Eso es lo que hacemos, ¿no? Nosotros, como tal, no pertenecemos al sindicato, pero el sindicato sí nos ocupa a nosotros. O sea, cuando hay un meeting, cuando hay alguna campaña, algún fin político, cosas a conveniencias políticas sindicales, tanto como de gobierno, el primero que llega es el famoso voluntario. Y ahí es donde pues, no puedes hacer ya nada. ¿Por qué? Porque si no vas, te castigan o simple y sencillamente no hay trabajo. Entonces, pues pierdes tu día, no hay ingreso y pues lamentablemente vivimos esta situación así. Eso es por mi parte lo que nos sucede a nosotros los trabajadores de Limpia. No sé si haya alguna pregunta, algún cuestionamiento a las y los integrantes de la mesa. Anímense. Hola, buenas tardes a todos. Soy Norma Flores, yo soy de Canacintra,
vicepresidente de Desarrollo Sustentable y Responsabilidad Social. Y bueno, tengo el distintivo de empresa socialmente responsable de 3 años en mi empresa. Yo fabrico cartón corrugado desde hace 25 años. Pero en Canacintra, nada menos hoy, tuvimos una reunión con Aliarse en donde presentamos las mejores prácticas que en las delegaciones de la Canacintra hacemos. Y en esto habla mucho de esta parte de la economía circular. Yo, por ejemplo, no sé si sepan todos, pero todavía hay un mito muy grande de que se talan árboles para fabricar papel y sobre todo de cajas de cartón, papel craft. No es así. En México y en América Latina hace más de 50 años que no. Todavía sí se talan, pero para cosas muy específicas que necesitan papel craft 100%, como sacos de cartón, sacos de cemento, o ahora lo que está muy en boga, que es todo lo que es alimento para mascotas. Eso sí necesita sacos. Entonces nosotros lo que vemos es que en plena pandemia nos quedamos prácticamente sin basura. ¿Por qué? Porque bajó el consumo de bienes. Y aparte de que muchos se llevaban en la frontera para procesar esto de Estados Unidos, ¿no? Sobre todo lo agrícola. Pero sí nos damos cuenta que perdemos gran parte de la materia prima, que es el siguiente paso, y que puede ser el plástico, que puede ser los metales, el vidrio, que para nosotros esa es la materia prima con lo que combinada y reciclada vamos a volver a crear un producto. Sí es cierto que vienen mucho de las políticas públicas, que tenemos que empujar esta parte, pero yo creo que las personas que tenemos la responsabilidad somos nosotros como personas. También las cámaras. Yo creo, así como Canacintra, de hecho, antes de pandemia, hace 8 años se creó un sector que se llama de la economía verde. ¿Para qué? Para contribuir a todos estos temas. Yo, desgraciadamente, no alcancé a ver el video, vengo de otro evento, lo veré con detalle, pero he leído mucho. Entonces, nosotros como Cámara, como Canacintra, ahorita estamos empujando una alianza para hacer como centros promotores del distintivo de empresa socialmente responsable, pero hacerlo realidad, así como ustedes decían, me coincido mucho con lo que Fernando comentaba, ¿verdad? A veces es un paradigma que decimos que así van a ser las cosas con los mexicanos y así se va a quedar. No, y hay ejemplos muy, muy importantes en algunos de los estados, desgraciadamente no aquí en Ciudad de México, en donde se ha llevado a cabo esta parte de dignificación. Yo estoy totalmente en correlación con la pepena en el bordo de Xochaca, pero sabemos que monetizando la separación y ayudando nosotros, los que vamos a usar en segundo término esos desechos, podemos coadyuvar muchísimo. Yo me sumo a este para difundir, sobre todo el video, y llevar a cada una de las 74 delegaciones de Canacintra este gran proyecto que está empujando CEMEFI. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Itzia y luego la chica. Hola. Gracias. Pues muchas gracias por venir a presentarnos este documental, sin duda desgarrador, y muchas gracias por su trabajo. Yo quería hacer una pregunta porque tengo la fortuna de vivir en un condominio y organicé justo a los vecinos para poder hacer esta separación de los residuos, y de hecho viene promesa por ellos. Y tuve un problema con la persona voluntaria que viene a recoger los residuos, o sea, la basura a la casa, y me dijo que estaba yo yendo en contra de sus ingresos. Entonces, pues, ¿cómo hacer esto? Porque yo pues le decía, pues, promesa, sé que llega y lo va a reciclar y va a tener una segunda vida, pero pues también me quedé pues muy afectada, pues pensando en que les estaba quitando yo ingresos también a ustedes. Entonces, ¿qué recomiendan hacer? Ok, pues mira, lo que hacemos muchas veces, tenemos dos cosas. Uno es lo que hacemos con Avina, que es una fundación, que justo lo que están haciendo es el tema de la dignificación del trabajo de los pepenadores, que ya estamos aboliendo la palabra, ¿no? Y bueno, mucho de lo que se hace o se da para allá. Lo otro que hacemos es en materia directa y llegamos a un acuerdo. O sea, porque al final es de, pues no te preocupes, o sea, que se separe y al fin y al cabo o sea, la plática es la misma, ¿no? Sabemos, o más bien preguntamos, cuál va a ser el sector, cuál es el fin. Más o menos ya sabemos por dónde terminan los residuos.
y llegamos a ese acuerdo, decir, ¿sabes qué? Pues está bien, te voy a dejar todos los metales, que son los que tienen un precio de compra más alto, metales y plásticos, y todas las fibras que, no voy a dejar mentir, las fibras que ahorita cayeron de precio, pues nos las llevamos nosotros, no va a haber un ingreso alto, pues me lo llevo yo. O sea, como empresa asumo ese riesgo, lo puedo almacenar un rato en lo que el precio aumenta y llévate tú el que no tiene un precio que esté en decremento o que sí esté funcionando, insisto, como el aluminio y el plástico. Entonces ahí podemos hacer lo mismo, podemos llegar como a eso como un acuerdo directo también para decirle, pues mira, lo que sea de aquí para acá me lo voy a seguir llevando yo, lo que es de aquí para allá, llévatelo tú, no pasa nada. Pero así lo hemos resuelto en varios lugares, en viviendas, donde tenemos los programas. Hola, yo soy Verónica Santamaría, soy periodista en Animal Político y estoy muy metida en los temas de reciclaje inclusivo desde hace un par de añitos. Entonces, tengo muchas preguntas, pero voy a resumirla en dos, si es posible. Primero, ¿por qué al Estado al Estado, y me refiero a Ciudad de México, le cuesta tanto trabajo el poder visibilizar y dignificar el trabajo de los trabajadores voluntarios? Si en otros estados, por ejemplo, vengo de ver lo que estaba pasando en Puebla, donde ya dignificaron el trabajo, donde ya existe incluso el concepto de trabajador de base, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿ustedes qué están encontrando acá que no es posible que se pueda llegar a esta dignificación y por tanto que tengan derechos laborales que son justos y necesarios? Y segundo, ya que estamos hablando de separación también de residuos, ¿cómo separar también a los trabajadores y trabajadoras voluntarias de lo que es el sindicato? Porque hace un año tuve una situación muy extraña justo con el sindicato para platicar, entrevistar a trabajadores de Limpia y los negaron totalmente. Entonces, no sé si ustedes puedan orientarme en ese sentido. ¿Quién se avienta primero, la del gobierno? Creo que son cuestiones que venimos arrastrando de hace un rato, ¿no? No es una particularidad de una administración y demás, ni tampoco de una ley específica que tenga que ver con la austeridad, porque también la ley de austeridad dejó como al aparato burocrático como tal, ¿no? A las personas trabajadoras en el servicio público como en un estado de indefensión también con respecto a ello. Te diría que particularmente con la política pública, lo que siempre le falta al Estado es creatividad y una visión completa, una visión integral, ¿no? Entonces, en este sentido, particularmente de los recursos humanos, de la administración del capital humano, casi siempre quieren ahorrarse, ¿no? Entonces, les falta como esta visión de decir, un poco como lo decía Ricardo en su momento, es la responsabilidad que tienes como Estado, cómo la vas a solventar, y piensan que un capital humano que tienen que estar contratando les sale demasiado caro, ¿no? Más o menos hacía las cuentas en marzo, decía particularmente la Ciudad de México, pensando en que solamente tuviera 10,000 personas trabajadoras voluntarias solo del servicio de limpia, porque tenemos otro tanto de personas trabajadoras voluntarias en otras actividades, ¿no? Por ejemplo, la gente que trabaja en panteones, que trabaja en los zoológicos, que trabaja en jardines, etcétera. También ahí tenemos una gran cantidad de personas voluntarias. Solamente con esta cifra de los 10,000 aproximados, que se me hace que sí deben de ser más, ¿no? Se están ahorrando unos 25, 27 millones de pesos mensuales, ¿no? Multiplicándolo solamente por el salario mínimo, ¿no? Como hablando si ganaran esto, entonces en cifras. Entonces veríamos, ¿es un ahorro o realmente tendrían que invertirle, ¿no? Entonces creo que falta como llegar como a esta visión. Documentado está, ¿no? O sea, digamos como la evidencia de que se está atentando contra este paradigma, este estándar del trabajo digno y decente, que no se está respetando una condición laboral, entre otras tantas cuestiones, está documentado en la recomendación. Ni siquiera necesitaríamos ni más quejas ni una nueva recomendación, sino solamente decir, bueno, hay que cumplirla, ¿no? Pero ahora con la respuesta me quedo ahí como pasmada, y ahora necesitamos nosotros desde la comisión ver con una creatividad distinta cómo le entramos, porque además cuando me dicen
no tengo trabajadores voluntarios y por tanto estoy imposibilitado a hacer un censo, es así como, híjole, pues si yo me voy precisamente con cada vecino a preguntarle, yo te diría particularmente en la demarcación territorial donde vivo, donde contestan que no tienen, yo digo, pues si todos los días saludo al señor, todos los días cuando saco a pasear a mi perrita, saludo al señor que es trabajador voluntario en el edificio y en toda esa zona. Entonces digo, claro que los podemos contabilizar, ¿quieres que lo contabilicemos nosotros? Otra vez dejan la responsabilidad a la sociedad, a la ciudadanía de hacer ese trabajo que les corresponde a ellos. Entonces creo que es un poco esta falta de visión particularmente de cómo administrar el capital humano, entre otras cuestiones que tienen que ver con la política pública que atraviesa con los residuos sólidos muy en particular. ¿Alguien más quisiera sobre esta pregunta? Si no, les dejamos a ustedes la del sindicato. Sí, la del sindicato. ¿Nos puedes repetir la pregunta del sindicato? ¿Por qué es tan difícil también separar a la parte del sindicato con los trabajadores de limpieza? Porque hace un año los busqué justo para entrevistarlos, pero hubo un problema bastante grande que no los deja ni siquiera tener entrevistas. Y ya para como en la parte laboral, porque no pueden ser como parte de y solo lo que comentaban los compañeros, que para las marchas o manifestaciones sí los necesitan, pero no para visibilizar sus derechos laborales. Bueno, yo te contesto esa pregunta. Sindicato no tenemos, ningún voluntario tenemos sindicato porque no somos de base. Nada más los de base tienen sindicato. Nosotros como voluntarios no tenemos sindicato. Esa es la respuesta. Y algo muy importante también, pues gran parte, la mayoría de nosotros sí vivimos amenazados. O sea, si hasta esto muchas veces pudo haber represalias. Hubo compañeros que mejor dijeron, yo ya no le entro a este proyecto. ¿Por qué? Porque me estás quemando, me estás diciendo que esto no me conviene que estés aquí, mira el trabajo. O sea, hubo compañeros que sí lamentablemente tuvieron problemas en sus centros de trabajo. Entonces, gran parte es o te avientas o no te avientas, o es ahora o nunca. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a vivir con miedo. Sí, o sea, siempre vamos a vivir la misma situación y todo esto nunca va a cambiar. Entonces, por eso era alzar la voz, quitarnos un poquito de ese miedo y que se oiga y que llegue lo más lejos que pueda llegar. Y si ustedes nos ayudan, pues qué mejor, ¿no? ¿En qué forma nos ayudarían? Difundiéndolo en redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Y así está fácil los rifados de la basura y tal cual que llegue a las casas y vean la problemática que existe en la Ciudad de México. Hola Iván, allá Iván quiere completar un poco la respuesta. Iván también es voluntario. Trabajador voluntario de la alcaldía de Iztapalapa. La contestación a tu pregunta de por qué el sindicato divide esa responsabilidad con nosotros como voluntarios, por los intereses que hay dentro del sindicato, simplemente, ¿no? Hace la administración pasada, es así tal cual que el secretario general de la sección 1, que es a la que pertenecemos, se vendió con el PRD. Por eso crearon 10,000 plazas de nóminas 8, la estabilidad laboral que decía la compañera, ¿no? Que no es una estabilidad laboral como tal. ¿Por qué? Porque son contratos anuales. Esos contratos anuales se renuevan cada año, entonces no generan una antigüedad. Entonces le dieron esos 10,000 porque eran los que ellos decían que habían 10,000 voluntarios. Al dárselos no teníamos que haber ninguno, pero sus intereses del sindicato fue que los generaron a partir de esas 10,000 plazas, las repartieron como ellos quisieron, a sus allegados, familiares, o las vendieron a personas que no trabajan ni siquiera en limpia. Entonces, ¿por qué nos niegan? ¿Por qué? Por el compromiso que ellos tienen, el beneficio que tienen ellos como sindicato. Por eso es de que a nosotros nos niegan. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que haber cubierto esas 10,000 plazas para los 10,000 trabajadores voluntarios que habíamos en ese entonces. Entonces nosotros seguimos sabiendo. ¿Por qué? Porque no destinaron esas plazas como se tenían que haber destinado. Entonces por eso es la relación que ellos niegan con nosotros, así como ellos, como las alcaldías. Esa es la concesión a tu respuesta de por qué no hay esa relación entre sindicato y voluntarios. Sí. Muchas gracias, Iván. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Hola, yo soy Eric. Trabajo en una consultora que trabajó con el Foro Económico Mundial y con el gobierno de la Ciudad de México, específicamente la SEDEMA, para hacer una hoja de ruta para los residuos plásticos de la Ciudad de México y alcanzar mayor circularidad plástica en la ciudad. Y justo en esta hoja de ruta que está por publicarse, hacemos hincapié en la situación de poblaciones vulnerables en el sistema y hacemos hincapié justo en la población de trabajadores informales dentro del sector de limpia en la ciudad. Y pues claramente existen los datos que bien luego los documentan sus reportes sobre el estado de vulnerabilidad que el documental exhibe perfectamente. Y mi pregunta es, algo que vimos es que muchas veces el gobierno a nivel Estado, Ciudad de México, se deslinda un poco de la responsabilidad y le asigna más como la responsabilidad a las alcaldías. Entonces, ¿cómo está esta división de la responsabilidad para hacer un cambio y ejercer presión, para hacer un cambio legal? ¿Es más a nivel Ciudad de México o es más a nivel alcaldía? ¿Cómo es la dinámica ahí? Porque si bien sí vimos cambios a nivel Ciudad de México, como se comentaba con la nómina 8, me supongo que fue un cambio a nivel Ciudad de México y no tanto alcaldías. Entonces, ¿cómo es que existe esa dinámica ahí? Creo que también va para ti. Creo que tendríamos que hablar como del tramo de competencias. O sea, cuando hablamos es responsabilidad del Estado, nos estaríamos hablando de la Federación, del Estado, de la Ciudad de México como entidad federativa y de los municipios, en este caso de estas demarcaciones territoriales que son las alcaldías. Entonces, en todo ello, sí, una responsabilidad directa, una competencia directa de lo que tiene que ver con la obra pública, la limpieza, los servicios de limpieza y demás, tiene que ver con las alcaldías. Pero hay otra competencia que va subiendo que no puede eludir el Estado como tal. Y la Constitución de la Ciudad de México muy particularmente habla precisamente de todas las personas trabajadoras en la ciudad. Deja de hablar, por ejemplo, del trabajo en la informalidad porque no hay, o sea, el trabajo formal te lo da quizá un papelito que se llama contrato como tal, ¿no? Pero aquí les daba el ejemplo de cómo las condiciones de trabajo, los elementos de un trabajo, de una relación laboral existen, ¿no? Existe un horario, existen actividades, existe una subordinación, lo único que falta es el salario, ¿no? Pero es como si voy al banco y le digo, mira, existe la cuenta, existe que me diste la casa para la cual me prestaste, pero pues como no tengo dinero, pues entonces la relación no existe, ¿no? Pues el banco me va a reclamar y va a decir, no, claro que existe, porque además está ahí documentado. Entonces, digamos, hay una parte de una simulación en todo ello. Entonces, en todo este tramo de competencia, el Estado no podría eludir, ni siquiera la propia federación, en decir, los invisibilizo, los desconozco y entonces simplemente digo que no existen, ¿no? Porque hay como estos tramos de responsabilidad. Entonces creo que hay que hacer más bien como juntar el todo de estas competencias y decir si hay una exigencia muy particular tanto del gobierno central de la Ciudad de México como de todas las alcaldías para hacer este trabajo y entonces lo tendríamos que hacer en conjunto. Y la recomendación, por ejemplo, te podría decir particularmente, no estaba solamente dirigida a las alcaldías, está dirigida también a otras autoridades como SEDEMA, como la Secretaría del Trabajo, que tiene un tramo de responsabilidad de hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues también diría lo que dijo Ricardo, ¿no? O sea, creo que hay mecanismos que se tendrían que estar activando adicionales para poder hacer un reconocimiento de este trabajo como parte de todo lo que se está haciendo falta, la vulneración de los derechos. Te digo, documentado está, no necesitamos hacer más. Luis, querías también… Solo sumar una cosa en lo que acaba de contestar Nadia a esta pregunta, y es que al menos en la regulación para la Ciudad de México, las vías primarias son responsabilidad del gobierno, de la jefatura de la Ciudad de México. Vías primarias. Y las vías secundarias son responsabilidad de las alcaldías. De vías primarias son pocas personas que tiene contratadas la jefatura de gobierno, o al menos las que reporta en el inventario de residuos sólidos de la ciudad, son alrededor de, reportan, no sé, deben ser alrededor de 3,000 personas. Tal vez me equivoco, pero está en los documentos el dato exacto. Y el resto se distribuyen entre las alcaldías. Las alcaldías tienen un presupuesto asignado para poder cubrir y garantizar los salarios de las personas contratadas, el equipamiento y los uniformes año con año.
¿no? El promedio de los recursos que identificamos eran alrededor de 36 millones de pesos al año. No es un promedio por las alcaldías, claramente se esperaría que las alcaldías con más población tengan más recursos, las de menos población menos recursos y una mayor capacidad de distribución logística. Pero la responsabilidad, mucha de esa responsabilidad logística, ya lo dijo Nadia también en su primera intervención, recae sobre los jefes de departamento de limpia de cada una de las alcaldías, ¿no? Era solamente como para aclarar esta idea. Sobre la venta y el proceso ya de circularidad plástica del que hablaban, es otro proceso en donde están pues, la red de compradores, ¿no? Y esa red de compradores, bueno, es muy diversa porque prácticamente no entra el sector público en esta dinámica, y ahí es una red distinta con la que tienen contacto directamente tanto los trabajadores voluntarios de limpia como basificados y como nómina 8. ¿Alguna otra pregunta? Si no, de todas maneras, ahora vamos, no solo Enriqueta y Iván, sino también los compañeros van a estar en la parte de atrás para que les firmen sus cómics que traen por ahí o para que les puedan platicar algo más en corto. Y a mí pues nada más me queda agradecerles a Ivana, a Enriqueta, a Nadia, a Ricardo, a Luis, antes de que nos despidamos. Solo un comentario, una petición a la comisión, dado que ya tienen elaborado este proceso para solicitar la información a las alcaldías, ver si pueden proponerle a la Federación Mexicana de Ombudsman, de Organismos Públicos de Derechos Humanos, que puedan hacer la misma solicitud a los gobiernos estatales y municipales. Es posible que tengamos la misma respuesta, o es posible que en algunas entidades federativas sí haya respuesta, haya proceso, haya formalidad. Y en la mayoría quizá no habrá, pero me parece que tener el panorama nacional ayudaría un montón, en parte porque así como este grupo de personas voluntarias y las organizaciones pues les ayudaron a la comisión a meterse a este tema, es una manera en que la comisión ayude a las otras comisiones y procuradurías a meterse al tema, ¿no? Porque creo que también son invisibles para las propias comisiones estatales de derechos humanos, para el sistema, pues, ¿no? Cuando en la encuesta nacional sobre discriminación del 2005, 2011, 2010, 2017, ahora la del 2022, se pregunta sobre los grupos de población más discriminados, no aparece. En ninguna de las encuestas nacionales de discriminación no aparece, ¿no? Y no es un tema solo de la ciudad, también es un tema nacional. Entonces yo creo que allí ayudarían mucho eso, y yo creo que, bueno, desde la parte que puede hacer Semefia aquí, también con la colega de Canacintra, me parece que podemos ver de qué manera acá nosotros podemos pasar la información a todas las empresas socialmente responsables de la parte que les toca, ¿no? La parte de relación directa, pues, y también de la separación, de cómo hacer la separación, ¿no? Si nos ayudas, Fernando, a darles elementos a las empresas, unas lo harán directamente, otras ya lo hacen, la mayoría lo hacen mal, pero sí les podemos dar información, y esas son empresas en todo el país, ¿no? Y creo que para la parte de la visibilidad, yo cerraría con esto, hay que tratar de ayudar a la visibilidad. Iván decía, vean el video de las personas, pero también los medios, sí es necesario que medios y que autoridades, ahora estamos en una etapa en donde se supone que las posibles autoridades, futuras autoridades, es decir, todos los candidatos, candidates y todo lo que sea para el próximo año, se supone que están en periodo de escucha. Entonces creo que es un momento para poder poner el tema, y nos ayudaría para eso si podemos tener información también que podamos difundir nosotros, y la red de organizaciones civiles, que es grande y que como tampoco está metida en el tema, pero si puede meterse, va a apoyar, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que quisiera cerrar con algún comentario? ¿Sí?
Ya recordé algo. Porque en el video vi residuos sanitarios. Entonces, el papel de baño va en la taza. No necesitan un bote. Va ahí. Se lo súper prometo. Está hecho ya el papel de baño para que se pueda desintegrar. Esta idea es muy de sus abuelitas de que vas a tapar el baño, no lo vas a tapar. Las heces de sus mascotas también van ahí. No entiendo la lógica de ocupar un residuo para recoger un residuo. Obviamente no la tienen con bolsa porque entonces ahí sí van a tapar su baño. Pero también eso va ahí porque al final, pues lo vieron, los compañeros terminan abriendo esas bolsas. Entonces, ¿para qué los hacemos convivir con un residuo que de entrada su proceso de desintegración es en la planta de tratamiento y toda una tecnología que hay detrás, pues para evitar estos riesgos, ¿no? Entonces, esa es una cosa que decir. La segunda, y esta lo voy a decir a título personal, ¿da miedo? Pues sí, ¿no? Es gracioso que nos dé miedo defender nuestros derechos cuando son derechos. No es como que estés pidiendo otra cosa. Pero si algo hemos aprendido de los diferentes movimientos sociales de las últimas décadas, es que a veces, haciendo una protesta silenciosa y simbólica, se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Y esto se los dejo a ustedes, compañeros de voluntarios, que sigo diciendo que es un eufemismo para el trabajo no remunerado. Chequen lo que hacen los chalecos amarillos en Francia. Es una forma de hacer huelga sin hacer la huelga, pero visibiliza a las personas que tienen que tomar esas decisiones, de que están organizados, de que no es una sola persona y que en cualquier momento, si ustedes deciden parar, va a haber un problema. Entonces, ahí se las dejo para que revisen ese caso de los franceses. Venga, venga, venga. Perdón, ya nada más, ya me callo, No, solo dar como retomar la experiencia si fuera útil antes de tener el sindicato de trabajadoras del hogar que ya se formalizó hace como 3 años. Hubo 40 años de prohibición de sindicatos de trabajadoras del hogar, expresamente. Lo que hizo el colectivo, primero un colectivo mini, mucho más chiquito que el que está aquí, fue hacer una asociación civil. Y la asociación civil ayudó a la concientización, a esta perspectiva de toma de derechos, a conseguir también apoyos, a ir movilizando, pues, ¿no? Entonces también, y después, ya que se formalizó el sindicato, la asociación civil sigue, casi sigue, y creo que esto sería una buena, quizá una posibilidad, tener una alternativa de organización formal, aunque el trabajo no sea formal, la asociación sí puede ser formal para apoyar el proceso que están teniendo de esta perspectiva justo que dice Fernando de búsqueda de reconocimiento de derechos, ¿no? Luis, ¿también querías cerrar con un comentario?
Ahora sí, muchas gracias a Ricardo, a Nadia, a Ivana, a Enriqueta, a Luis y a Fernando que nos acompañaron el día de hoy, y también a los compañeros que están allá atrás que también son voluntarios, y a todas y todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Compartan el documental, denle una lanita extra a su voluntaria, a su voluntario, y como bien dice Luis, presionemos para que esta realidad cambie. Muchas gracias a todas y todos.